Segunda entrega de la Tucumana mano a mano, esta vez con la visita, la verdad, de un personaje más que interesante para charlar. José Cano estuvo en los estudios de la Tucumana FM 95.9 y vamos a hacer un recorrido, la verdad, completísimo por toda su carrera política, que empezó como dirigente estudiantil, que siguió como funcionario universitario, con pasos por la legislatura, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, fue funcionario del gobierno nacional de Mauricio Macri, fue candidato a gobernador y estuvo realmente cerca de ganar las elecciones provinciales de 2015, a las cuales judicializó porque consideró fraudulenta. Va a hablar y dar detalles de eso, su amistad y posterior enemistad con Alperovich, su relación con Mansur, la mirada que tiene hoy sobre el radicalismo, cómo se ha ido construyendo y también sobre el gobierno de Javier Milei. Una entrevista imperdible que te pedimos que le des me gusta, que la compartas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Tucumana FM, porque todas las semanas vamos a tener La Tucumana mano a mano por acá. José Cano, bienvenido a La Tucumana mano a mano. Hace tiempo que queríamos tener esta charla. Bueno, en un año que empieza complicado, calculamos, porque es electoral, como todos los años electorales, son movidos en lo político, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, para nosotros es un gusto. Eh, Odontólogo, empezó la carrera política de alguna manera o la militancia ahí en la universidad. Sí, arranqué, yo egresé de un título de electrotécnico Ujú. y arranqué en la Facultad de Ciencias Exactas, Ajá. estudiando ingeniería, que era, en ese momento había examen de ingreso bastante exigente, el dibujo técnico. Bueno, estuve un año y jugaba al fútbol, entonces dejé de estudiar por el fútbol y medio que buscaba una carrera que me permita, entonces me inscribí en Derecho. Tuve una experiencia ahí en el medio, estábamos ya, cuando ingresé a la facultad, en los primeros momentos las facultades tenían decanos normalizadores. Entonces, bueno, una autoridad de la facultad me convocó para jugar, que era directivo de Central Norte, donde yo jugaba, me convocó para jugar unas Olimpiadas nacionales que se hacían en el Club San Martín, venían de facultades de todo el país, inclusive no me recuerdo si era Uruguay, Brasil, unas Olimpiadas importantes. Y bueno, entré directamente al seleccionado de la facultad, Fútbol hablamos. fútbol. Y bueno, ahí conocí un grupo humano que me contuvo, digamos, me sentí muy cómodo. La mayoría de los chicos eran de cuarto y quinto año. Ujú. Y no, estaba inscripto en la facultad al solo efecto en ese momento de poder formar parte del seleccionado. Me inscribieron, me hicieron digamos, llené toda la documentación como correspondía. Y bueno, y me quedé en la facultad. Pasó el campeonato, salimos campeones y me quedé a estudiar odontología, que en la hoja de ruta de lo que nos pasa a veces cuando vos terminas el secundario, nunca la había tenido en el radar. Ujú. Y bueno, ya me quedé en la facultad y de hecho el primer año fui ya candidato a secretario general del centro de estudiantes, con la franja dividida en ese momento. Hablamos de comienzo de la democracia, el Claro, regreso de la claro, democracia. regreso a la democracia, sí, los primeros años. Yo me egresé en el 89, entré a la facultad en el 82, Mm. 83. Y bueno, entré, la franja estaba dividida, en ese momento a mí me motivó mucho un conflicto que tuvo una compañera que es de Salta, de Aguaray, con un profesor que la maltrató, básicamente porque estaba embarazada, como que no podía estudiar, ser esposa, madre. Había un concepto en la universidad que a muchos se extrañan hoy, pero era bastante complicada la opinión o la participación. Bueno, discutí con el profesor en público, después en una clase magistral me lo reprochó a eso el titular. Yo me paré en el anfiteatro, le respondí, te decía no vas a aprobar más, qué sé yo. Ese hecho fue también más mi participación en el seleccionado de la facultad. Fue bastante determinante porque bueno, me habló José María Gómez Urrutia, que era militante de la franja en ese momento también. Y bueno, fui candidato a presidente él, yo secretario general, ganamos la elección
Y de ahí te diría, fui presidente 2 veces, después fui consejero superior, pero ahí arrancó fuerte mi compromiso, digamos, con la educación pública, con los valores de la reforma, con grandes amigos de esa época también del Frente Unidad, que se llamaba, o que era el peronismo básicamente, que siempre uno se cuestiona por qué grandes dirigentes formados ideológicamente del peronismo, del radicalismo, de distintas facultades, no hubo un traspaso de esa generación a la política partidaria, ¿no? No están ahora, por ejemplo. Y la mayoría, por lo menos de los que yo respetaba y que eran cuadros políticos, no han tenido participación, digamos, activa en cargos de protagonismo en los distintos gobiernos que hubo acá en la provincia del peronismo. Nemeyer trascendió, que era de la Franja, fue uno de los que trascendió, pero en general te digo que eso me parece que es uno de los graves déficits que han tenido los partidos políticos, de no generar un traspaso, una vinculación directa entre los cuadros universitarios, que después naturalmente se transformaron en profesionales, cada uno siguió su actividad, en no captarlos como un activo de los partidos políticos, probablemente porque generaba celo, la política es mezquina, ¿no? Sí. Te cuesta abrirte camino, pero yo lo veo eso como un fracaso de la política, porque a veces cuando me senté en la primera experiencia legislativa y uno ve personas que no han ocupado bancas sin tener ningún tipo de mérito, creo que una de las cosas que hizo mal Alperovich, entre otras cosas, fue no haber convocado a cuadros políticos que ocupen bancas, lugares. Normalmente se pone personas que son levantamanos, que no saben muy bien en algunos casos para qué están sentados y que tienen un concepto, digamos, probablemente de la política distinto por lo menos al que yo abrevo y al que muchos dirigentes de ese momento de la vida universitaria, que nosotros salimos a defender cuando fue la sonada de los caras pintadas y demás, no había distingo político, digamos. Entonces siempre uno se cuestiona, o me cuestioné también, en qué podría haber uno aportado para que eso ocurra, ¿no? Bueno, J. Candelada viene también de la Franja, creo que es un activo. Pero bueno, tengo amigos del peronismo que en ese momento estaba Franco en medicina, y había José Sansón, creo que era otro dirigente fuerte del peronismo universitario, y que no tuvieron después, creo que hubiéramos cualitativamente mejorado mucho la política en Tucumán si eso hubiese ocurrido, no solamente del peronismo, del radicalismo, también en ese momento estaba la UPAO, el partido de Cavallo, que en la década del 90 irrumpió también en la universidad. Había un debate enriquecedor de cuadros políticos que no solamente se formaban en la política, sino en políticas públicas, que estudiaban ingeniería, medicina, odontología, derecho. Y eso es algo que después, que con el tiempo continuó, ¿no? Y además eran también una generación que había contribuido a sostener la democracia. Desde la universidad de alguna manera, incluso en la universidad hubo impugnación de concursos previos a la vuelta a la democracia, hubo toda una lucha estudiantil en su momento. Totalmente, yo le cuento a veces a mis hijos, cuando mis viejos vieron que yo les llevé orgulloso que estaban en una boleta de una elección, tenían pánico. O sea, yo todavía recuerdo, porque era chico, veníamos de Raco, mis viejos viven en la Paraguay y Viamonte, y recuerdo los helicópteros a la noche, recuerdo cuando en un momento que volvíamos, que fue el caso de la esposa del doctor Reynoso, viviendo en la calle Italia, creo que era psicóloga, estaba todo el ejército. O sea, hay cosas que, y aparte en el secundario era impensado que vos podías armar un centro de estudiantes, o en la misma universidad, los primeros años de la democracia, había docentes que tenían un apego a lo que fue la dictadura, que les parece insólito que los estudiantes opinen en los consejos directivos, en el consejo superior. Había docentes que habían subido de cargos, incluso totalmente, durante la dictadura, lo que se los trató de impugnar. Había docentes que habían sido despedidos, que volvieron. O sea, fue una época bien movida en lo universitario. Y ahí decía algo usted también de los tiempos de, esos levantamientos cara pintada, que por suerte se frustraron. No fueron solamente los movimientos estudiantiles donde se unieron peronistas y radicales, también en el Congreso Cafiero, hubo un fuerte apoyo, hubo un fuerte apoyo del peronismo en ese momento al gobierno de Alfonsín.
¿Estamos lejos de eso hoy o no? Sí, yo creo que se hizo un uso absolutamente exacerbado de lo que se denomina la grieta. Mm, Y creo honestamente que eso se da. Yo he tenido mi experiencia, te contaba fuera de aire en el Senado, por ejemplo, donde pudimos sacar leyes como, por ejemplo, la ley de prepaga, que es una ley que en democracia nunca se había votado porque tienen un fuerte poder de lobby. ujú. Se aprobaba en la Cámara de Diputados, caía la media sanción en el Senado, se aprobaba en el Senado, caía y así hasta que a mí me tocó, cuando yo llego a la Comisión de Salud, presidí la Comisión de Salud desde el 2009, que ya se caía la media sanción de diputados y bueno, fue un enorme esfuerzo, tuvimos debate público con Veloscopí, con todos los empresarios, las cámaras, que obviamente miran la salud como un negocio, más allá de la buena prestación o mala prestación que puedan brindar las obras sociales y que las prepaga y que aparte tenían un poder de discrecionalidad total. Vos aportabas toda tu vida, te cumplías los 65 años, te triplicaban la cuota, te nacía un hijo con un problema de discapacidad y no te lo tomaban. Entonces, bueno, no, los aumentos eran en relación directa con el Ejecutivo. Bueno, aprobamos la ley, tuve ahí el acompañamiento de Miguel Pichetto, de Daniel Filmo, Ujú. y aún en contra de lo que en ese momento el Ejecutivo, en ese momento que estaba Cristina, planteaba. O la ley de glaciares, que insistimos con el veto. O sea, había ámbito de debate público, de convocatoria en cada tema a los sectores del tercer sector, digamos, a las fundaciones o organizaciones que vayan a opinar. Y creo que en la medida que no exista, que eso se va debilitando, y no tener un poder judicial que actúa en tiempo real y no son siempre oficialistas, digamos, y no se condena a veces la corrupción, se termina en una profundización de la antinomia, que aún en las cosas que puede estar a favor, el solo hecho de formar parte de la oposición o viceversa, hace que inmediatamente las políticas públicas que trascienden un gobierno no exista ámbito de discusión, ¿no? Y yo creo que era un poco lo que generó que gane Milei. Creo que la sociedad argentina, el hartazgo de la sociedad argentina con la política, con la mentira, con decir, che, a mí no me resuelve mi problema, ha hecho que compren un proyecto enlatado, una caja de Pandora que nadie sabe todavía muy bien qué es, porque vos podés estar de acuerdo con acomodar la macroeconomía, en bajar la inflación, pero la verdad que yo no sé cuál es la mirada que el gobierno tiene en materia de salud pública, en materia de educación, en materia de infraestructura. Lo ponen de ejemplo Chile. Chile es un país que el año pasado invirtió casi 3 puntos de su PBI en obras públicas. O sea, no existe un país que no invierte en obras públicas. Entonces, y que se dicen tantas cosas, o escuchar personajes como la Lamoine, algunos otros que realmente cachivaches que hoy forman parte de una banca y tienen protagonismo mediático y hablan y opinan de temas que desconocen, y hay toda una movida de mucha gente que a lo mejor de buena fe acompaña la gestión de gobierno. Ujú. Y vos haces un posteo a favor, por ejemplo, del rol del CONICET o del rol de la universidad pública, y te salen con cualquier barbarazo en las redes a contestarte, aparte ni siquiera de un debate serio, desconociendo. Probablemente algunos de los que opinan y saben que es el CONICET. Entonces me parece que estamos en un momento, digamos, de una responsabilidad total de encontrar denominadores comunes que hagan que el país salga del lugar en el que está. Yo no me imagino, digamos, Argentina ha tenido tradición, más allá de los gobiernos, una política internacional, en foros internacionales, que este gobierno lo está tirando, digamos, tirando todo por la borda. Un día Zelensky es un héroe y el otro día es un villano. Sí. O sea, creo que digamos que sin convicción y sin una idea clara, haciendo seguidismo bobo de otro personaje, digamos, que hoy es el presidente de los Estados Unidos, hablan del libre comercio, digamos, los aranceles. Si Estados Unidos avanza en el tema aranceles, por ejemplo, en el tema del citro, de la fruta fresca de Argentina, ha sido un desastre. Y yo te decía también recién, o sea, dice el presidente, plantea algunos ejes que a mí no me entra en la cabeza que los gobernadores de mi partido político, los gobernadores del justicialismo
o de algún otro espacio, no digan absolutamente nada, digamos. Me parece que la sumisión tiene un límite, ¿no? Porque de lo contrario, me parece que cuando uno vota a un gobernador, vota para que defienda efectivamente los intereses de la provincia, ¿no? Y uno está viendo que no se transfiere el fondo compensador del transporte, se nutre ese fondo del impuesto a los combustibles, que es una ley nacional. Se dejó de transferir el fondo de incentivo docente, que el gobierno provincial, yo reconozco que ha hecho mucho esfuerzo en mantenerlo, pero va a haber un punto que digamos que el gobierno provincial va a terminar siendo meramente un pagador de sueldo. Si no hay inversión en infraestructura, si no hay mantenimiento de las rutas nacionales, si no modificamos la matriz energética, lo que pasó en Buenos Aires, en Capital Federal, con los cortes, es una foto de lo que puede profundizarse en la Argentina en los próximos años, si no entendemos que la matriz energética en el país hay cosas que hay que hacer, digamos, y eso lo tiene que hacer el Estado. Y hay una idea de que, bueno, básicamente el gobierno busca que exportar la mayor cantidad de insumos para energía, en realidad para todo, busca saldo exportable, en definitiva, que cada vez seamos menos capaces de consumir. Hay economistas que marcan eso. Sí, está bien, pero vos podés tener digamos, yo creo mucho en las relaciones bilaterales entre los países, más allá del Mercosur, pero creo que sí la bilateralidad, los vínculos entre los países tienen que ser ventajosos. Si vos abrís desmedidamente la economía y no tenés en cuenta que eso genera un impacto en el trabajo argentino, en la mano de obra, que las empresas tienen que ser competitivas para que vos tengas una apertura de la economía en un país emergente como la Argentina, ¿no es así? Trump, que es el ejemplo que sigue Milei, está desandando un camino totalmente contrario. Está cerrando. Está cerrando y aparte metiendo aranceles. Y lo hicieron los ingleses también. Claro, lo está haciendo con Canadá, que tiene una dependencia de Estados Unidos desde el punto de vista energético con Canadá. Lo está haciendo con México. El 83-84% de la producción de México se la calza en Estados Unidos. Entonces, digamos, ojo con eso. Yo creo que la política tiene que marcar eso, ¿no? Nosotros le criticábamos, a mí me tocó pasar situaciones bastante desafortunadas y complicadas en la Cámara de Diputados cuando iba Cristina, Barra, que tiraban papeles, cosas. Bueno, este tipo que supuestamente es distinto, es peor, porque no entra nadie. Hoy veía unos colegas de ustedes que se preguntaban quién había filmado, porque no había periodistas en esa zona, de dónde salieron las filmaciones, que lo filman solamente a Milei, y a Manes y a Giuliano, ¿no? Entonces me parece que digamos que lo que está pasando no es bueno. Yo creo que el momento político que vive la Argentina requiere diálogo, requiere de escucharse, es la base de la democracia. La escuchaba la directora de la Escuela Normal en la apertura del ciclo lectivo ayer, que casualmente hablaba de esto, que desde las aulas se comienza a entender que somos diferentes y que tenemos puntos de vista distintos y construir ese juicio crítico que cuando, digamos, los que deberían dar el ejemplo, o sea, los que conducen el destino del país, están transitando un camino totalmente distinto. Vos pensás distinto, aparece Frisal, Gordo Dano, sí, personajes marginales que son columnistas en medios tradicionales, la verdad que es un papelón, ¿no? O periodistas que son más que periodistas, son funcionarios del Ejecutivo. Se criticaba a 6, 7, 8, pero bueno, hoy son peores. Entonces, no puede ser que para uno había cosas que uno le marcaba al kirchnerismo, por ejemplo. En el año 2013 fue que Cristina gobernó sin presupuesto y nosotros levantamos la voz, porque la ley de leyes no puede no debatir el presupuesto. El tipo lleva 2 años sin presupuesto y no escucho gobernadores que digan, che, bueno, no, esto no va así, ¿no? Sí, y en cuanto justamente a los valores democráticos, volvieron a poner en tela de juicio todo. De hecho, hay reivindicaciones incluso a la dictadura, algo que ya parecía superado en la Argentina. Ahora, desde el mismo Estado, ¿no? Desde el mismo oficialismo, se reivindica o se agrede a todo aquel que la cuestiona. Ese concepto de que los derechos humanos son un curro, cosas así que te escuchamos a menudo. Sí. A usted que ha vivido toda esa etapa, ¿no? El mirá, cambio. hay temas sobre los cuales en Argentina ya deberíamos estar todos de acuerdo.
seguramente con matices, con miradas. Yo también creo, y lo hablaba, tengo amigos dentro de la militancia política del frente, tampoco creo que de un lado están todos los buenos y del otro lado están todos los malos, en mi experiencia. Por ahí se ha hecho un ejercicio, o sea, el principio sublime de defender los derechos humanos, de ser contundente con lo que ocurrió en la época más triste y más trágica de la Argentina con la dictadura, a veces ha sido vilipendiado, usufructuado de mala manera, currando como los hermanos Schocklender y compañía con cuestiones que deberían ser sagradas. Ahora, eso no puede ser motivo para que vos, del otro lado, pretendas hacer los héroes a quienes realmente fueron personas que tuvieron la suma del poder público, que mataron, asesinaron, robaron, se enriquecieron, y que aparte fueron condenados. O sea, un sector de la sociedad hoy, cuando reivindica eso, actores fundamentales del proceso militar, están inclusive cuestionando la justicia. Entonces, yo creo que esto está marcando un momento, una época que no le doy mucha, no creo que dure mucho esto, la verdad. Siempre me gusta cuantificar los años de democracia que tenemos, que no son muchos, parecen que una eternidad, pero no son tanto. Pero claramente hemos tenido en estos últimos tiempos un retroceso y creo que el mal uso, el abuso de la difamación, de las operaciones que se hacen obviamente del anonimato. Por ahí leí, no sé si un proyecto de algún diputado. Para mí las redes sociales deberían ser con nombre y apellido. Para mí la opinión anónima no existe en la democracia. ¿Cómo eso que vos no vas a poder opinar sobre una política pública, en un medio público, en X, en Instagram, y tenés que armar perfiles truchos para difamar y no te hace cargo de lo que decís? Sí, ¿no? estoy de acuerdo, pero ahí se arma otro debate. Hay otro punto de vista que dice que eso se presta para ser perseguido, para que las personas que pongan el nombre y el apellido sean perseguidos por otros. Pero a veces, ¿no? supuestamente, eso lo utiliza, los que más lo utilizan son los que están en el poder. Porque nadie puede pensar sí, los trolls, por ejemplo. Es obvio, se lo usa en todos los gobiernos, pero en este gobierno ya es una cosa desmedida. Digamos, Sí. las barbaridades que se dicen, las operaciones que se hacen. Entonces yo creo que si en democracia un ciudadano no va a tener la libertad de manifestarse, de decir lo que piensa, con el argumento de que sos perseguido, bueno, entonces estamos en problemas. Sí, ¿no? bueno, y también es cierto que Ahora, eso el nombre tampoco y el puede ser apellido, impunidad para que vos escribas lo que se te ocurra. sí. El anonimato también genera eso, que pueda hacer mucho más agresivo el tono de cualquier discusión o de cualquier opinión. Generalmente uno, cuando pone la cara, Y pone el el nombre y el anonimato apellido, lo que usaba la dictadura para desaparecer personas. sí, Porque nadie estamos de sabía acuerdo. quién era, no se identificaban, Estamos de acuerdo. iban en autos sin patente. Eso es cierto. Volviendo a los tiempos esos que hablábamos, universitario y comienzo de militancia suya, ¿qué fue lo que hizo que usted sí trascienda esa barrera que había entre la universidad y el mundo de la política no universitaria, el mundo ya de la política provincial? Mirá, yo fui secretario de la universidad en la gestión de Mario Mariliano y Carlos Fernández, dos figuras a las que yo respeto muchísimo. Mediados de los 90. Claro, yo entré, 2003, fui electo legislador, habrá sido, sí, 99, ponele, 98, 99. Hicimos un momento bien complejo también de la universidad, porque se hablaba de privatizar en esa época. También hubo marchas importantes en contra de la ley de la ley de educación superior. Hicimos muchas cosas, el Julio Cultural, el mega concierto, la vuelta de Mercedes Sosa cuando vuelve a cantar después de que termina su mandato Bussi, el PUEDE, el Proyecto Universitario de Desarrollo Social, con la doctora Elsa Moreno y la doctora Rita Cuño, que era decana de medicina, el UNI, tuve la posibilidad de participar, y la verdad que bueno, fue reelecto Mariliano, asumí, se fusionaron dos secretarías, extensión universitaria y asuntos estudiantiles, y bueno, justo se dio la elección de Alperovich, que era legislador nuestro,
del radicalismo, hubo un intento de Alperovich. Tuvimos una reunión con Campero, Vitar, recuerdo, Ruggier. Vitar estaba en ese momento de Frepaso. Claro, en ese momento Era la la idea, alianza. Alperovich pretendía ser candidato a intendente, era muy fuerte Topa en ese momento. Sí. Entonces la única manera de ganar la Topa era que él vaya de candidato con Miranda, con Parajón y con Campero. Yo estuve en esa reunión en Yerba Buena con Vitar y... O sea, iba en un frente que tenga... al mismo candidato a intendente, 3 candidatos a gobernadores. Teníamos ley de lema, Claro. ¿no? Que bueno, eso lo planteó, yo estuve en esa reunión, estaba también, me acuerdo, Ramiro Hernández. No lo aceptaron. José dijo, mirá, yo soy radical, yo llego y de intendente y voy a ser intendente del radicalismo. Él lo tenía acordado eso con Miranda y con Parajón. Bueno, no lo aceptaron, yo tuve ahí una participación. ¿Quién no lo aceptó eso? ¿El propio José Perovich? No, Campero. Campero. La fórmula que era Campero Ruggier del radicalismo. Era bastante raro en ese momento, pero era una estrategia para ganar la capital. Para ganar el busismo en la capital. Exactamente. Entonces, bueno, después Carlos Fernández, que le armó todo el equipo de salud en ese momento, Alperovich, tenía una excelente relación con José de mucho tiempo. A mí me planteó él que sea candidato de él por el Partido de los Trabajadores. Yo obviamente era afiliado al partido, le dije que no. Y estaba, la verdad, en ese momento cansado de que el radicalismo no hilvane un proyecto de poder en la provincia. El último fue Chevalla. Y recuerdo que me junté con un grupo grande de amigos frente a Luque, que era el supermercado en La Belgrano, hay una parrillada que todavía está. Y ahí le dije a mi amigo, mire, yo soy candidato en tanto y en cuanto no me interesa ocupar una banca por sí mismo, sino trabajar para que a partir de esa banca construyamos un proyecto de poder. Y ese fue el objetivo. Asumí como legislador y empecé a trabajar. Bueno, tuve un rol opositor fuerte. Me convocó en alguna oportunidad al Perovi para que sea su hombre en la Cámara, porque te repito, teníamos un vínculo muy fuerte de amistad. Me acuerdo que hizo una denuncia por el caso no había tribunal fiscal en Tucumán, de una excepción que se le hizo a una empresa grande en Tucumán, una denuncia en la justicia federal. Bueno, ahí rompimos vínculo con Alperovich en ese momento y empezamos a trabajar en lo que terminó, recuperamos una banca en el Senado de la Nación, después de 50 años, el último había sido Helsi, y peleamos la elección del 2015. Mi participación de la Universidad del Radicalismo fue por eso. Pues decir, no puede ser que el partido, que es fuerte en Tucumán, que habíamos ganado la intendencia, también hubo varias intendencias, La Banda, Concepción, que radicales que después se fueron con Alperovich, no trabajemos en la construcción de un proyecto distinto, un proyecto de poder. Me lleva después nos vamos a meter en la elección del 2015, por supuesto, pero me lleva a la pregunta que justo iba a hacer, que es ¿qué había pasado con el radicalismo desde Chevalla para acá? Que Chevalla es el último radical más votado en la provincia en el 87, más allá de que después se consagra Domato por el colegio electoral y toda esa historia, pero digo, después de eso el radicalismo pasa a ser tercero, sí, ¿no? Porque aparece el busismo y el radicalismo empieza a estar cada vez más lejos de gobernar la provincia, de recuperar la capital, que hasta de hecho no la ha recuperado nunca más. ¿Qué ha sucedido en todos estos años desde el 87? La recuperamos en el 2015 con un dirigente que no era radical. Claro, bueno, ¿no? Por eso, pero porque Alfaro no hubiera sido intendente nunca si no iba en la boleta con mi candidatura a gobernador. Esto no es un acto de soberbia, sino nosotros ganamos en el 2013 la elección de medio término, ya ganamos la capital y ganamos Yerba Buena, ¿no? Fue parte de un acuerdo político, digamos, porque por ahí algunos tienen mala memoria. Amaya fue intendente con la fórmula de Alperovich en el 2011. Sí, sí. El peronismo pierde la capital. Y ahí por primero, o sea, la oposición la gana en el 2015, ¿no? Porque desde que Alperovich asume como gobernador, la capital siempre la ganó el oficialismo en Tucumán. Sí. La primera Amaya la asume como interventor, digamos, exactamente. Primero. Después ya gana elecciones después dos gana veces. la elección en el 2007 y en el 2011. Sí. Bueno, seguramente el radicalismo, en mi visión de ese momento, probablemente nos desdibujamos como oposición. Entonces vos ves cómo ha habido dirigentes que entraron al Tribunal de Cuentas, a la justicia, aquí. Entonces, en ese entramo de toma y daca, me parece que nosotros nos desdibujamos. El partido se desdibujó, ¿no? Y uno de ellos
por lo que nos relataba recién, también pudo haber sido Alperovich. Digo, ¿dolió por ahí eso? ¿Se sintió como una traición Yo, también? mirá, yo te cuento, qué sé yo, me acuerdo que almorzamos en el fondo. Ujú. Carlos Fernández, una dirigente del partido, Alperovich y yo. ¿Antes de la elección de 2003? Después de la elección del 2003, Mm. cuando ya gana Miranda. Y Miranda gana en 99 y Alperovich Eh, es el ministro de Economía de Miranda. Claro. Claro. Tenés razón. Sí. En la primer cuando gana Miranda. Claro. Una vez que gana Miranda, bueno, ahí esto que yo te relataba, Ujú. de que él quería ser candidato a intendente, fue en esa elección. Ujú. Después de la elección que gana Miranda, nos juntamos en el fondo y ahí nos comenta Alperovich que iba a asumir como ministro de Economía de Julio Miranda. Ujú. Decisión que en ese momento era una decisión obviamente personal. Para mí en ese momento era que firmaba su certificado de defunción en la política. Fíjate la mirada equivocada que probablemente era la opinión de la mayoría de los radicales, porque Era ahí era un perfil, un cuadro con futuro Alperovich. En ese momento claro, se miró, sí. dentro, bueno, del partido no lo dejó que vaya en ese esquema de 3 candidatos a gobernador, Claro. pero bueno, él asumió como candidato, como ministro de Economía. Sí. En ese día nos comunicó y naturalmente eso se lo hizo porque a nivel nacional había ganado de la Rúa, él tenía vínculo en ese momento con el gobierno nacional y probablemente Miranda ahí vio una posibilidad de vínculo directo con el gobierno que había ganado, digamos. Pero bueno, yo creo que el partido, bueno, era un activo del radicalismo en ese momento. Después también fuimos perdiendo dirigentes. Creo que el partido perdió un proyecto de poder. Siempre una figura a la que aglutina, como pasa también, pasa un poco al peronismo a nivel nacional o al propio radicalismo. Cuando hay una figura que aglutina un proyecto de poder, las cosas se empiezan a alinear. Cuando en realidad la fortaleza debería ser lo colectivo. Claro. ¿No? Una plataforma política, una mirada, una visión de país, una visión de provincia. Que la figura dé más o menos lo mismo porque al fin y al cabo hay sustento. Sí. Exactamente, ¿no? Deberíamos en algún momento tender a eso. Y lamentablemente nos desdibujamos y no fue Chevalla la última esperanza que tuvimos en ese momento, que a partir de esa elección se desdibujó también y bueno, llegamos a la elección del 2015. Y en el 2015, ¿qué es lo que pasó en esas elecciones? Que bueno, son muy recordadas, que hubo polémica. Mira, yo te voy a decir una cosa, lo peor que le puede pasar a un dirigente político es judicializar un proceso electoral. Lo que tenemos con visión y tenemos una formación política no es una situación y una posición cómoda. Es la última instancia a la cual uno puede apelar. En ese momento, yo te digo, durante un año, el año antes de la elección, recorrimos la provincia, desde el 2011 en adelante recorrí 30 veces la provincia. Entramos a Santa Lucía, fue como una pueblada, a Montero, a Aguilares. Uno se conmovía en las caminatas que uno tenía, que me acuerdo con Carlos Fara, nos acompañó en su momento. Después la campaña nuestra la hizo Poliarquía. No había ninguna encuesta que nos dé, reconocido después por el propio Mansur, ninguna encuesta nos daba a nosotros, nos daba 11 o 12 puntos arriba del oficialismo. Y de hecho te hablaban los principales empresarios que tenían interés en la provincia, te pedían reuniones vinculadas a qué íbamos a hacer en materia económica, cuál iba a ser el plan. Vino Sergio Massa, Macri, Héctor Virce, o sea, todos los candidatos nos buscaban. Y naturalmente, algo que digamos que más allá de esa elección, el sistema electoral de Tucumán es escandaloso. Uno habla con colegas del oficialismo y la plata que manejan es una cosa que uno no se imagina, digamos, en el común de la gente no le entra en la cabeza. De hecho, en esa elección se sacaron 600 millones de pesos, 60 millones de dólares. Está filmado sacando valijas del Banco Macro 15 días antes de la elección. Y aparte de eso, el proceso electoral en sí fue un proceso donde nosotros fiscalizamos, donde se cortaba la luz, donde hubo situaciones, un tipo de la terma de Río Hondo que era indigente, le alquilaron las cámaras. Nosotros presentamos pruebas, digamos, abriendo urnas, modificando el contenido de las urnas, modificando actas. Y de hecho, yo nunca tuve trato con la Cámara Contencioso que anuló la elección. Yo no creo que ni en ese momento quienes estaban en la Cámara
contencioso administrativa, iban a firmar, anular una elección que es un hecho grave, ¿no es así? Si no hubiese habido cuestiones sustantivas y pruebas para tomar esa determinación. Entonces, a nosotros nos tocó la judicialización de ese proceso y también frenar la conflictividad que iba escalando en la sociedad. Porque hubo noches que estuvieron bastante heavy en la plaza, que podía haber pasado cualquier cosa. Y yo, cuando hablaba en la intimidad con la familia, con los amigos, no me hubiera perdonado nunca que producto de ese proceso hubiésemos tenido que lamentar, producto de enfrentamiento, la pérdida de una vida. Entonces, eso también en algún momento uno tuvo una actitud de decir, no, vamos a ir por los canales que corresponden, que es la justicia, y vamos a agotar las instancias judiciales. Criticado por algunos colegas probablemente que eso no es una muestra de debilidad, porque naturalmente si uno hubiera incentivado el conflicto y hubiéramos incentivado la violencia, y hubiésemos terminado mal, porque la agresión de la policía esa primera noche lo que hizo fue una agresión planificada para tratar de incentivar hechos de violencia que justifiquen tomar medidas mucho más complicadas. Inclusive hay un camarista, que eso no voy a dar nombre, pero le ofreció al Perovi detenerme por sedición. Porque también el nivel de obsecuencia que digamos que había era tremendo. El Perovi dijo que no a eso. No sé qué dijo, no pasó nada, porque yo tampoco diga que sí o que no tenía margen para hacerlo, porque no había ningún proceso ni de sedición ni de nada que se le parezca. Un sistema electoral delegitimado. Bueno, la última elección, la justicia metió preso a un candidato en Simoca porque entregó droga. O sea, yo he visto práctica en ese proceso electoral que en la vida me hubiese imaginado. Yo voto siempre en una escuela. Ese día que fui a votar era otra escuela, era otra provincia, una cosa, había gazebo desde mi casa hasta la escuela, donde te ofrecían plata para votar. Amigos míos te ofrecían plata, o sea, no ha habido ningún control de la autoridad bueno, después terminó siendo jefe de ministro, jefe de asesores de Alperovi, el que mantuvo, el que tenía bajo su responsabilidad la custodia en gendarmería, ¿no? O sea, fue para mí un proceso muy duro, porque te vuelvo a repetir, la judicialización de un proceso electoral es lo último que te puede pasar como dirigente político. Ahora, hay cosas, cuando a vos, tus asesores, tus abogados, tus dirigentes te traen cuestiones contundentes de que se violentó la voluntad popular, que puede significar que ganaste por un punto, perdiste por un punto, o sea, pero que efectivamente había hechos concretos de que había sido una votación irregular, no te queda otra instancia que esa. También había otra mirada, la del oficialismo en ese momento, que decía, bueno, son los números que después también obtuvo Scioli en 3 elecciones más en Tucumán. Sí, la diferencia... porque hubo ese año primaria presidenciales. La diferencia es que yo medía en Tucumán 44, 45 puntos y Macri medía 10. En ese momento, cuando fue la elección en Tucumán, yo me acuerdo que tuve una reunión con Emilio Monzó en Buenos Aires antes de la elección, y los números que tenía Scioli con respecto a Macri eran lapidarios, 12, 13 puntos de diferencia entre Scioli y Macri. A nivel nacional. A nivel nacional. Y acá en la provincia igual. Bueno, hay algunos también que dicen que a partir de esa elección... Pero vos podés hablar con Poliarquía, Aurelio, con todo lo que encuestaban en la provincia, en un momento donde las encuestas eran bastante más acercadas o cercanas a la realidad de lo que ocurre ahora, ¿no? Sí, hoy las encuestas fallan bueno, seguido. Esos números lo teníamos, pero aparte más que el número, te vuelvo a repetir, es la percepción que uno tiene en los distintos procesos electorales que participé cuando recorríamos la provincia, cuando caminábamos la provincia, cuando caminábamos los barrios, cuando caminábamos el interior, donde muchas veces un dirigente del radicalismo o de la oposición jamás había pisado. Fue una elección donde esa percepción, yo recuerdo lo de Aguilares fue tremendo. Una cosa, ¿Qué es lo que pasó? La caravana que hicimos fue una cosa que no se podía caminar. Lo de Aguilares, lo de Santa Lucía, lo de Montero. ¿Y ahí ganó ese año Mansilla, no? ¿En Aguilares? Ganó Mansilla. Y después hay otra cosa, nosotros teníamos muy buena, digamos, yo tenía una muy alta performance electoral y los candidatos locales
no teníamos candidatos posicionados localmente, ¿no? Pero aparte de eso ha hecho también, yo tenía un candidato en Granero que el día antes de la elección le dieron plata y se bajó. Me llamaron de Granero que no teníamos candidato. O sea, hoy desconocer que Tucumán tiene un sistema electoral escandaloso, de hecho, hicieron el Tucumán Dialoga, 2 años, publicaciones, se gastó plata, entra a la página del Tucumán Dialoga, no hay nada. Seguimos del 2007 con el voto electrónico, con la carta orgánica municipal, con un montón de promesas incumplidas, de letra muerta en la Constitución, que no se reformó absolutamente nada. Pasamos de ese sistema electoral, de la ley de lema, los acoples, y bueno, ahora estamos debatiendo si vamos a ir a la boleta única de papel o no, si vamos a modificar el sistema electoral o no. Yo creo que es un tema que, independientemente de nuestras pertenencias políticas, Tucumán tiene que avanzar un sistema electoral. Yo estuve el mismo año en Mendoza. Paco Pérez creo que era el candidato y Cornejo. Llegamos un día sábado, vos caminaba a Mendoza, no había un papel, daba la impresión que no había elección. Al otro día, a las 9 de las 8 de la noche, 8:30, lo llamó el candidato del peronismo, el gobernador a Cornejo para felicitarlo, desayunaron al otro día para empezar el proceso de transición. Al otro día. Acá en Tucumán pasaron 2 o 3 meses y asumió Sandra Manzone cuando ya le habían robado una banca. Después 3 meses. Que la justicia le dio la razón, digamos, porque acreditó las pruebas. Entonces, lo que yo hablo no es una cosa, o la elección de Bussi con Miranda. Bueno, ahí también ya vamos... se acostó como gobernador y después se levantó que ya no era más gobernador. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, para usted que... Y para mí lo que pasó fue lo que pasó. ¿También hay una elección fraudulenta o no? Para mí modificaron los números. Es difícil que un gobernador del PJ reconozca la derrota y después al otro día no, gané. Creo que no la había reconocido bueno, igual, pero digo, en la boca de más datos de boca de urna, si no me equivoco, sí, fue sorprendente, esa es histórica también. El tema, lo más fácil para el oficialismo es echar la culpa a la oposición. Ahora digo, muchacho. Pero en ese momento el oficialismo era el Bussi. Sí. O sea, eso también es lo raro. Hay muchas versiones, ¿no? De eso. Ajá. Hay muchas versiones. Alguna que se pactó impunidad a cambio del silencio y muchas versiones. Pero la verdad que yo creo que Tucumán merece un sistema electoral distinto. Vuelvo a lo del 2015. ¿Usted en un momento se sintió por ahí que le quitaron un poco de apoyo a algunos que ya habían ganado su elección en su intendencia? Sí, por ejemplo, claro. Alfaro, Campero. Sí, seguramente. Que no les convenía ya judicializar las elecciones porque ellos ya la habían ganado. Sí, probablemente porque volvamos a lo porque alguna autocrítica uno hace. Sí. Probablemente porque había una matriz de un proyecto político. Nosotros armamos un instituto de políticas públicas con Gustavo Yaye, que era un hombre del PJ que falleció en la pandemia. Trabajaba en los equipos de masa, un especialista en educación. Cerramos un congreso pedagógico en un hotel del Parque con Clotilde Yapur, con Susana Maidana, con Susana Montaldo, con Olga Morales, con la participación de los disidentes. Decía, trabajamos en políticas públicas. Había un proyecto de un núcleo duro. Y después había acuerdos políticos que evidentemente han sido meramente electorales, ¿no es así? Pero no te voy a decir, no me pregunté en cuál municipio, pero estábamos todavía con el conflicto y fui a la asunción de un intendente y me pidieron que deje la primera fila porque estaba Mansur y no quería sentarse, y después Mansur al final no fue. O sea, obviamente que hubo varios que en el momento que ya ocuparon su banca, digamos, o su lugar en el municipio, se olvidaron de la plaza y se olvidaron de la elección y se olvidaron de todo, ¿no? Hicieron la suya. Pero bueno, forma parte, digamos, de lo que es la política o de lo sucio, de la parte negativa que hay que modificar de la política. Digo, Alperoy fue el responsable del 80% de los que hoy ocupan cargo, porque fue el gran elector durante 3 periodos, ¿no? Y muchos de los que llegaron y se hicieron millonarios de la mano de él hoy lo denostan, ¿no? Sí. Ya eso es muy común acá, en la clase política tucumana, digamos. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. También esa elección del 2015, para muchos, la de Tucumán específicamente, terminó siendo un golpe para el oficialismo nacional, ¿no? Porque la gente un poco
no le gustó esa idea que había de que había sido fraudulento, empezó tal vez a crecer Macri a raíz de eso, esto que usted decía también, que Macri medía muy por debajo de Scioli en ese momento, y que bueno, empezó a crecer sorprendentemente también un poco. Ganó por un punto. Por un punto después del balotaje, pero había perdido contundentemente las primarias. Sí, no, yo no tengo duda, pero queda mal que lo diga yo, digamos. Pero esto dicho por analistas nacionales, el Tucumán fue un punto de inflexión, sin ningún lugar a duda, en el compromiso ciudadano de mucha gente a lo largo y a lo ancho del país que dijo, no, nosotros vamos a fiscalizar, vamos a controlar, nos vamos a comprometer. Eso sería necio negar esa situación, porque aparte hay paper escritos sobre la influencia que tuvo el conflicto, digamos, la conflictividad de ese proceso electoral con la incidencia que tuvo en la elección nacional. Ya antes de eso se hablaba de que la elección de Tucumán podía ser importante como termómetro de lo que podía pasar en la nacional, porque era la última provincia grande, digamos, con muchos habitantes que les faltaba. Sergio Massa es un bicho de la política, un tipo tiempista, y en ese momento manejaba mucha información, mucha data, mucha encuesta, y se involucró de lleno en la campaña. En mi campaña se involucró de lleno. Massa, Macri, Carrió. ¿Sí? O sea, Tucumán estaba yo no tengo duda que con un sistema electoral distinto, con la boleta única, con un sistema el resultado hubiese sido otro. No tengo duda. Porque mucha gente vota motivada, digamos, o porque la condicionan por su dependencia económica, o porque la condicionan porque trabaja en la comuna, o porque el voto cadena. Yo toda mi vida voté en el circuito 16, y negar que existe el voto cadena o que existía y pasaba. Ahora, ¿qué influencia tiene eso en el resultado? Es un tema que obviamente es discutible. Nadie puede ser contundente en decir que eso modifica sustantivamente el escrutinio, el voto o no. Pero yo creo que a esta altura esa elección nos tendría que haber dejado la enseñanza, y yo vi con beneplácito cuando se empezó con el Tucumán Dialoga. A mí me limitó mucho haber asumido un cargo en la gestión de Macri, la verdad, porque yo tenía mi mandato de diputado nacional 2 años más, y mi rol de esos 2 años de no haber formado parte del gobierno hubiese sido otro en mi vínculo con Mansur, porque a veces cuando vos formas parte del Ejecutivo Nacional, ahí te limitan en no hay que confrontar esto, hay que trabajar juntos, entonces eso te limita. ¿Es algo de lo que se arrepiente usted de haber aceptado ese cargo del Plan Belgrano? Te diría que en perspectiva de la experiencia que uno tuvo a nivel nacional, de los vínculos que uno hizo con actores de distintos espacios políticos y demás, te puede dejar un saldo positivo, pero en realidad en lo que habíamos hablado cuando yo asumí el compromiso, digamos, después no se concretó en los hechos, por distintas situaciones. Por situaciones económicas, porque el país, la obra Tucumán tampoco tiene banco de proyecto. A mí Mansur me dio 2 hojas. Vos te vas a Santiago del Estero, y yo me reuní con Zamora y la gobernadora, y te dan carpeta. Desde la circunvalación de Terma hasta la autopista con números cuantificados. Tucumán no tiene banco de proyecto. Nosotros podíamos haber hecho potrero del Clavillo, porque había financiamiento chino. No faltaba el proyecto del dique Naranjal, que lo pagamos para que lo haga la Facultad de Ciencia Exacta, pero no había proyecto ejecutivo. Entonces, cuando vos no tenés un banco de proyectos, cuando se dan en el primer año de Macri, fue donde se licitaron y se hicieron obras en el primer año y medio. Tucumán, nosotros se hizo el aeropuerto en 6 meses, hicimos 25 jardines de primera infancia, y después hubo toda una movida inteligente de Mansur y compañía, de denostación, de difamación, armaron una causa. Y a los 4 años, no es que me absolvieron a mí, lo absolvieron a todo, una cosa que se publicaban sandeces, sin ningún sustento, con un periodista que después lo echaron de C5N, que le pagaban con fondos públicos que se hospede en hoteles, que filme cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con pintadas difamatorias. Yo me río ahora del caso Morales por los chats. Yo hice una denuncia, pintaban a lo largo de todas las avenidas, Cano Gato, Cano esto, había filmaciones, nos presentamos en la justicia y no investigaron absolutamente nada, ¿no? Entonces,
creo que también hubo una campaña difamatoria muy fuerte, porque sabían que si yo medianamente tenía éxito, o probablemente si yo me hubiera abocado a trabajar ese año y medio, 2 años, solamente en Tucumán, pero bueno, uno tenía otra función. Probablemente con el diario del día lunes me hubiese quedado en la Cámara de Diputados. Cuando decía lo que hablamos en el primer momento, después no se dio. ¿En eso tiene que ver Macri? ¿No cumplió con algo que le había prometido usted para ese cargo? No, yo me imaginaba sí. en ese momento que el Plan Belgrano podía ser una especie de super gobernación, digamos, para el norte, alguien que esté por encima de los gobernadores. Esa era la idea que yo imaginaba cuando lo anunciaba. Eso no. Pensar que en el sistema unipersonal y presidencialista que tiene la Argentina y los gobernadores en las provincias, pensar que va a haber un ministro por encima de los gobernadores, eso jamás se me cruzó por la cabeza. En el año y medio yo recorrí las 10 provincias de la Argentina. Hicimos obras de agua potable en el Impenetrable, con Pepo, que era el gobernador de Chaco, en una planta de agua que había sido durante años paralizada, que está en Barranquera, en Chaco, que se terminó. Autopistas se licitaron, hubo licitaciones importantes, pero claro, cada ministerio maneja su presupuesto. El Plan Belgrano era algo que estaba en la cabeza de Macri, en la cabeza de lo que se había planificado, que nosotros asumimos el primer año, no tenía presupuesto. Entonces era muy difícil uno empoderarse por arriba de los ministros en los acuerdos que había para poder tener el poder de decisión. Pero efectivamente, si en Tucumán hubiésemos tenido banco de proyectos, se hubieran hecho muchas cosas, y de hecho se hicieron cosas. Inauguramos escuelas secundarias en Garmendia, en Montero. Ahora, hubo una tremenda campaña negativa, y en la lógica en ese momento el gobierno no confronté, no discuta, entonces uno por ahí guardaba un silencio, y eso jugó negativamente. Ahora, el esquema digamos, que había armado Macri para el Plan Belgrano por arriba de los ministerios, eso nunca se plasmó en los hechos, en los papeles. Y tiene que ver también con algo que es histórico en Argentina, presidentes que se olvidan del interior, sobre todo del norte, al fin y al cabo, a la hora de gobernar. Y me parece que hay muchas veces se priorizan leyes fundamentales, votos en el Congreso. Mansur acompañó muchas leyes de la primera etapa del gobierno. Y probablemente te vuelvo a repetir, la gestión de Mauricio fue el primer año y medio hasta el 2017 fue y después vino la crisis, el proceso de evaluatorio y demás, y lo que no se había licitado, lo que no estaba en ejecución, quedó pendiente, digamos, ¿no? Pero es curioso, se nos critican las obras, pero el peronismo gobierna hace 25 años Tucumán, con los mismos actores, y pretendían que uno en un año y medio haga lo que ellos no han hecho. Obviamente, y te lo vuelvo a decir, mirá, si acá hubiese prioridad, una hoja de ruta, que yo espero que Jaldo tenga la expectativa que lo haga, una hoja de ruta de hacia dónde tenemos que ir, ¿me entendés? De que los recursos públicos tienen que estar destinados a mejorar la vida de la gente. Acá había los aportes no reintegrables. Si acá habría una justicia independiente, esto sería un escándalo, porque te lo cuentan los propios actores. Entraban de la plata que transferían a los municipios, ¿cuánto quedaba efectivamente en los municipios? Esto que estamos viendo ahora es que se enojan los funcionarios de Jaldo. Esto no es ni una denuncia de Cano, ni de Silvia Díaz Pérez, ni de la oposición. Es una denuncia que hicieron los funcionarios de Milei, a los cuales el gobierno provincial les rinde pleitesía, porque yo no creo que los funcionarios de la UIF hayan hecho elevó una denuncia a la Procelac sin consultarle al Ejecutivo. Digamos, han hecho una funcionaria por lo que ha dicho el padre, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de acá se defiende diciendo no hay denuncia, es solo un informe preliminar. A ver, la UIF es la Unidad de Investigaciones Financieras. Ha habido reportes de operaciones sospechosas del banco del agente oficial, y esto está en la Procelac, que elevó a la justicia electoral para que analice la documentación, y hay un informe bastante contundente. En un día se sacaron 350 millones de pesos. Ahora es notable, digamos, casi 40.000 millones de pesos para pagar empleados. Bueno, me parece que no hay que enojarse, lo que hay que hacer, muchachos, acá están, esta es la documentación, y con documentación o no, lo que hay que replantearse
de qué manera nosotros vamos a resolver los problemas que tenemos como provincia y de qué manera afectamos los recursos a mejorar la vida de la gente. Yo creo que eso es lo que nos tiene que animar absolutamente a todo el arco político de la provincia. Repito, Milei ganó producto y ganó en Tucumán. Y ganó en muchas provincias, porque también hay un hartazgo de la gente. La gente hay digamos, yo recorro mucho la provincia, contrariamente a lo que dicen algunos oficialistas, que yo recorro la provincia, camino a las escuelas, y a veces hay cosas básicas que no están resueltas, cosas básicas, desde un ventilador ahora que te están pidiendo en varias escuelas públicas, hasta situaciones no resueltas de que cuando llueve los chicos no pueden llegar al colegio porque los caminos están anegados. Bueno, son más de 1.200 escuelas, también bastante complejo el mantenimiento de edificios que en muchos casos tienen más de 80, 90 años, pero en algún momento se lo dije también al gobernador, a la ministra, digamos, hay que entender que el esquema de construcción escolares no funciona, empoderen a los directores con los recursos cuando termina diciembre, para que de alguna manera cuando empieza las clases, las escuelas estén en condiciones. Hay muchas escuelas de acá, de la capital, que no están en condiciones, que cuando hace calor se mueren de calor y cuando hace frío se mueren de frío. Entonces, me parece que hay muchas cosas que en la agenda, me reuní con el gobernador la última vez por el tema de las adicciones, todo bien, ley de narcomenudeo, esto, rimbombante, informe, el jefe de policía que habla como si fuese el comisario Lobo, que esto, que lo otro, mano dura, no sé, pero vos te vas a los barrios y las madres que tienen hijos con problemas de adicción, con alto índice de suicidio, no, o sea, van, golpean la puerta, la admisión está en desarrollo social, el tratamiento está en salud, educación tiene un equipo de adicción, y cualquier mamá del barrio Las Piedritas o de cualquier barrio, para entrar en un sistema de tratamiento, tiene que pagar 700.000 pesos. Cuando el Estado invierte mucha plata en financiar fundaciones, entonces tuve una reunión de 1 hora con el gobernador, charlando sobre este tema, porque Tucumán tiene que tener un sistema donde tenga centralidad ya un funcionario responsable de la prevención, del tratamiento y de la rehabilitación. Y por lo menos los sectores vulnerables, que por lo menos son los que a mí me interesa resolver ese tema, porque es un tema que naturalmente sale en la recorrida, hagamos algo. Hagamos algo. Yo soy autor de la creación de Las Moritas, cuando era legislador en la gestión del Perú, el único centro que se creó de rehabilitación de personas con adicción, y es un tema que más allá de la actitud de denuncia, me interesa trabajar para que lo podamos resolver, para que la gente no tenga que estar llamando un día domingo a un legislador o a un dirigente político para ver de qué manera intermedia para poder resolver ese tema. A mí me pasó hace 3 o 4 domingos con una mamá que tenía razón de enojarse también conmigo, porque uno entendía que había entrado ya en el sistema, digamos, público, porque no tiene recursos, y no había pasado en 3 meses absolutamente nada, con una sobredosis de cocaína, la chiquita grave, la terminamos llevando a Santiago. Bueno, en 30, 35 días empezó a ver la luz, está en un proceso de recuperación. Entonces ese es un proceso que tiene que fluir independientemente de los vínculos políticos. Y yo creo que en ese tema son los temas en los que tenemos que trabajar en la provincia. Estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo lo que la gente ha elegido hoy para la presidencia de la nación es a un hombre que dice que al Estado hay que pasarle una motosierra, ¿no? Y lo que estamos hablando ahora es justamente un Estado más amplio, más cercano a la gente, más metido en los barrios. La política esconde la cabeza, yo no. Si lees mis redes, salí bancando el CONICET, la universidad pública, está bien, ¿querés auditar más las universidades? Se auditan, ¿querés que la audite? Pues, vamos para adelante. Ahora, decime qué querés hacer con la educación. ¿De qué manera mejoramos las pruebas PISA? ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de Educación? ¿Cómo mejoramos la articulación entre la enseñanza media y la educación superior? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el modelo universitario? Ahora, si el tipo que dice que quieren que auditen más las universidades, no quieren que armen una comisión investigadora para ver cuál ha sido su rol en la mega estafa de las criptomonedas, hay un doble discurso. Entonces, yo creo que lo que abrevamos la política y creemos que la política y que el Estado tiene un rol que cumplir para, sobre todo, regulando para evitar los monopolios, garantizándole salud, educación a la gente en un país que tiene el 50% de pobres. Entonces yo creo en el rol del Estado. Ahora, Milei puede pensar lo que él quiera. Y yo lamento que haya gente que... Ahora, había mucha gente que lo votó a Milei que iba que tenía prepaga.
Pagaba 150.000 pesos y paga 700, 800.000 pesos una persona. ¿Y a dónde va? Al sistema público. ¿No? Va al sistema público. Entonces, había gente que votó Milei que tenía trabajo. Está bien. Que bueno, por ahí no entonces, tiene ahora también. Milei, que denunció la prepaga porque dijo que carterizaron, que aumentaron desmedidamente los precios, ahora desreguló totalmente y la ley no tiene vigencia. Cuando votaron la ley ómnibus. Entonces hoy las prepagas aumentan las cuotas como quiere y se quedan con los sectores, digamos, de mayor capacidad de poder adquisitivo, y las personas que hasta hace 8 o 9 meses pagaban una prepaga, hoy tienen que ir al hospital público. Desfinancian los programas nacionales. Entonces eso, en el discurso está todo bien. Ahora, en los hechos concretos, en el día a día de la gente, después de un año de gestión, donde el contraste lo hace inteligentemente con Cristina, yo creo que hay un juego ahí. Llega un momento, este año ya está en el segundo año. O sea, cuando la gente no pueda comer, cuando la gente pierde el trabajo, ¿de qué le vas a hablar? ¿Por qué siguen hablando de Cristina? Que parece ya más bien parte del pasado. Porque me parece que si Juntos por el Cambio no hubieran tenido tanto los grandes responsables, Macri y Patricia Bullrich, que había dicho barbaridades de Milei, no así, si no se hubiese... Viceversa también, ¿no? Sí, de los dos. Si hubiésemos mantenido 10 gobernadores, una mesa de Juntos por el Cambio, con los gobernadores radicales, con Larreta, Macri, Bullrich, una mesa como nos mantuvimos 4 años durante la gestión de Alberto, probablemente el contraste hoy sería con ese espacio con capacidad de alternancia. Como eso se diluyó, y yo escucho a algunos referentes del PRO realmente lamentable, escucho a algunos referentes defender lo indefendible, ¿no? Hacen un seguidismo bobo, y creo que Milei se lo está comiendo porque le está comiendo la base electoral y le está sacando dirigentes mucho más que al radicalismo. Si ese espacio se hubiese mantenido, la situación política hoy en el país sería otra. Yo creo en los espacios fuertes, con capacidad de alternancia, eso consolida la democracia. Se desarmó ese espacio y la levanta Cristina por los hechos de corrupción, pero eso digamos, tiene mecha corta. Tiene mecha corta. Cada vez que Cristina, inclusive creo que Cristina no tuvo una actitud que probablemente podría haber tenido un estadista, de correrse en el proceso de normalización del PJ, dar lugar a que, digamos, salir del eje de la confrontación, ¿no? Creo que eso alimenta, hay mucha gente harta, yo creo que mucha gente votó por el hartazgo de lo que significó los últimos 4 años de Alberto Fernández, y no tener otra opción, por las peleas también de Juntos por el Cambio, porque probablemente la expectativa que había generado el gobierno de Cambiemos del 15 al 19 no se cumplió. Entonces votó ese, como te decía, ese enlatado, sin saber muy bien si la venta de órganos se iba a correr o no, si se iba a dolarizar y no se dolarizó, si cerraba el Banco Central y no lo cerró, si bajaba la retención y en la primera etapa la aumentó, que no iba a aumentar impuestos y restituyó ganancias. Y con todo ese río revuelto, ese justamente escenario tan complicado, ¿por qué no el radicalismo? Reaparecer como el radicalismo puro, de pura cepa. Es un proceso que se tiene que dar. Pero hasta ahora parece lo contrario, porque está dividido, porque algunos se ponen peluca, porque otros se la sacan. Porque si la ola, digamos, la sociedad hoy está en contra de lo que es la política. La gente, digamos, no desconoce a los políticos. Entonces, y el gobierno se encarga de multiplicar eso. Entonces, muchos dirigentes lo que optan es por callarse la boca o hacer un acompañamiento, aunque en privado te digan una cosa, en público hacen otra. Es decir, firma una comisión investigadora, la firma el presidente del bloque del Senado, del radicalismo, y después vota en contra. Cosa inaudita. Bueno, eso también desgasta y que quita credibilidad. Obviamente, pero te doy el ejemplo de mi partido para no tener un sesgo. No, lo puede dar cualquiera, sí. Ejemplos del peronismo de todas las provincias, ¿no? Hoy veía la ruta 51, una ruta nacional, por donde sale, digamos, la conectividad con Chile y demás. La última lluvia se la llevó puesta. Y hay 1 hora y media, 1 año y medio de la gestión de Milei, vos recorrerle, yo ando mucho por el país, no hay una máquina vial en ninguna ruta nacional del país. O sea, ¿quién va a construir viviendas si no construye el Estado? El argumento de la corrupción no puede ser un argumento para decir yo quiero destruir el Estado y el Estado no va a hacer obra pública. Digamos, es una cosa que no...
Y yo no entiendo, volviendo a tu pregunta, el discurso de Milei tiene mucho apego social, yo calculo que verán las encuestas, entonces a muchos les conviene estar más apego a Milei que defender su idea. Pero yo no creo que eso, a pesar de que honestamente uno lo que aspira es que al gobierno nacional le vaya bien, porque hay mucha gente que le está pasando muy mal, ¿no es así? Pero ahora si el gobierno nacional después de un año no marca una hoja de ruta de cuál es su política, cómo ve la geopolítica, cuál es la política exterior, decía que no iba a acordar nada con China y después termina haciendo acuerdo con China. Entonces, y no te da una hoja de ruta en materia de salud pública, de educación, de seguridad. Ahora lo están acribillando a Kicillof. Pero es injusto, es demasiado con lo Kicillof. Me parece que lo suben al ring para no hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con, digamos, la cuestión nacional. En Argentina se pierden chicos y no pasa nada. Ahora, sí, además, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar la frontera? Y bueno, del gobierno nacional, por supuesto. Bueno, los delitos federales, narcotráfico, trata de personas. Entonces, pero no solamente con Kicillof, también lo están matando a Jorge Macri. Entonces yo creo que la lógica de la confrontación política te puede servir probablemente para un proceso electoral. Ahora, no puede ser la lógica de 4 años de gobierno. Claro. Porque Argentina necesita políticas públicas. Salir de esas políticas pendulares, que en una década decimos una cosa y después en la década siguiente hacemos todo lo contrario. Y hablando justamente de cuál es o cuál debería ser el rol del radicalismo, no sé si usted coincide o no con aquellos viejos principios radicales. Alem decía que se doble pero que no se rompe, perdón, que se rompe pero que no se doble, al revés. O cuando Alfonsín hablaba de perder elecciones pero nunca perder los principios y los valores. ¿Es el rumbo que ha tomado el radicalismo o no? Cuando se ha corrido de los principales lugares. Naturalmente los tiempos cambian, los esquemas de conformación de frentes políticos y demás hacen que uno pueda tener una mirada. Probablemente que hace 40 años atrás o 70 años atrás, si uno la analiza de ese contexto, probablemente no sean las lógicas, pero yo creo que el radicalismo de donde no se puede apartar es de la defensa de la educación pública, es de la defensa del rol del Estado, es de la defensa de la salud pública, de la defensa de los derechos humanos. ¿Y qué le genera, por ejemplo, cuando ve a representantes radicales como Campero votando, por ejemplo, derogando lo que se había logrado con los jubilados? Me parece que además mal. Había votado a favor. Me parece mal. Me parece que uno cuando está sentado en una banca, yo no puedo argumentar una cosa hoy y a las 48 horas o a las 72 horas votar todo lo contrario, diciendo que me equivoco, porque no, entonces, si yo tengo esa pérdida de credibilidad con argumentos aparte falso, porque la verdad que el incremento de los jubilados era un incremento que no de ninguna manera iba a quebrar el Estado, y porque aparte el radicalismo, en ese rol histórico que vos decís, el haber jubilatorio se tiene que actualizar por ley. Le criticábamos eso a Alberto Fernández, ¿me entendés? Y ahora está pasando eso y no decimos nada. Ese sector de los radicales que son felices de que lo llamen radicales con peluca, justifican, digamos, cosas que para mí son injustificables. ¿Querés que le vaya bien al gobierno? Perfecto. Ahora, no, digamos, defende la universidad pública. O sea, no podés montarte en una lógica donde no le exigía al gobierno nacional que mande un presupuesto, le vota la ley base y aparte le avala que la ahogue financieramente a las universidades públicas. Pero en el mientras tanto le da 100 millones de pesos, o 100.000 millones de pesos, perdón, a la AFI. Y eso te parece bien, para que la maneje un 4 de copa que elaboró para todos los dirigentes políticos, como este pichón de matón de Caputo. Pero ¿cómo puede ser que un dirigente con trayectoria, un dirigente que tenga formación política, le rinda pleitesía? Yo veo, lo digo con respeto, ¿no? Con absoluto respeto. Yo milito en el partido y entré en el radicalismo y me afilé en la interna entre León y Alfonsín. Claro. Y yo veo que hay radicales que lo siguen a Catalán,
No sé quién es catalán. Digamos, no sé cuál será la intelectualidad, la formación, la mirada que tiene para que haya radicales que se vayan en columna con catalán. He visto que andamos la catalán. Y la verdad, a veces uno siente vergüenza ajena. Pero claro, naturalmente, cada uno tiene el derecho a equivocarse, o el derecho a tomar decisiones. A ese tipo de actitudes que se refieren los peronistas cuando dicen que a los radicales les gana el antiperonismo, por ejemplo, o les gana eso que los peronistas llaman gorilismo, digamos, lo llaman gorila, los radicales Hay muchos antiperonismo. peronistas que le gana el antirradicalismo. Y Sí, en el por medio supuesto. hay muchos dirigentes, entre los cuales me encolumno. Mi candidato a vicegobernador fue Domingo Amaya. Yo no tengo, te vuelvo a repetir, no creo que de un lado estén todos los buenos y del otro lado estén todos los malos. Conocí dirigentes a lo largo de mi carrera política, a los cuales los respeto. Y creo que el anti es malo. Creo que ser anti, no, uno tiene que ser propositivo y defender las cosas en las que uno cree. Y si te encuentras en el camino con referentes de otros espacios, ¿por qué no va a trabajar juntos? Te vuelvo a repetir, la ley de glaciares, la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley de prepaga, la trabajamos con Daniel Filmo, sentó los dos en audiencia pública y pensando lo mismo, ¿no? Ahora, mi anti no puede hacer que yo tenga una actitud negativa ante eso. Yo creo que es el argumento, porque hay muchos dirigentes radicales que argumentan eso, pero bueno, durante 4 años, 8 años le fue bien con Mansur, se reunieron público y en privado con dirigentes del PJ sin ningún problema, y ahora hacen anti, digamos, ahora les conviene porque bueno, la ola viene por ahí. Pero yo creo que hay que ser genuino con lo que uno piensa, en las cosas que uno cree. El argumento muchas veces de quienes están acompañando a Milei desde otros espacios políticos, sean peronistas, sean radicales o de espacios que por ahí no se esperaba que acompañen, es la gobernabilidad, ¿no? Esto, darle gobernabilidad al presidente. ¿Qué es eso y por qué se...? Eso no es nuevo. Yo lo entiendo, digamos, Jaldo plantea, ganó legítimamente Milei, nadie cuestiona eso. El rol de Jaldo es distinto al rol de un senador, o al de un diputado nacional, o al de un legislador, o al de un intendente, si querés. Entonces, a vos, lo primero que ha hecho el gobierno nacional es prohibirle a los agentes oficiales una resolución del Banco Central que hagan adelanto para pago de sueldo. Cosa que en la provincia eso le garantizaba el pago de sueldo, digamos, a cuenta de la coparticipación que iba a recibir. Lo primero que ha hecho el gobierno nacional, eso le pegó la línea de flotación a los gobernadores. ¿Te imaginas no pagar el sueldo del 1 al 10? Entonces, a cambio de eso, los centrales dijeron, no, nosotros te vamos a hacer adelanto de coparticipación. Y probablemente con menos interés, pero es una manera de tenerlo agarrado, digamos. Lo segundo que han hecho, no te mando el FONIT. El 25% del componente del salario de un docente eran fondos nacionales. Lo tercero que ha hecho, no te mando el fondo compensador de transporte. Con lo cual la provincia tiene que, en una situación, vos te sentás a asumir y decís, che, pará. Hay extorsión. Y extorsión. No hay calidad institucional. No hay calidad institucional. Entonces, ante situaciones similares, a una provincia le dan más recursos que a otra. ¿No? Entonces, esa situación es entendible que en una primera etapa el gobernador diga, bueno, perfecto, ¿cuáles son el paquete de normas, de leyes fundamentales que vos necesitas para que el país arranque? Eso es gobernabilidad. Ahora, una cosa muy distinta es que durante 1 año y medio vos lo mandes a tus diputados que voten en contra de los jubilados. Vos me planteabas de lo del radicalismo. Para mí es bastante inédito que un defensor, un militante de la justicia social, porque un presidente liberal como Milei le exija voten en contra de los jubilados. Casi te digo, lo pongo en el mismo plano de lo que han hecho algunos diputados de mi partido. Entonces, a paso 1 año y medio, yo no creo que la provincia pueda ejecutar la obra de vivienda que el gobernador ha dicho que va a ejecutar. Porque aparte uno maneja los números de la provincia. Prácticamente en este año y medio se pagó sueldo, cosa que, digamos, no es poca cosa, en tiempo y forma, se mantuvo la gobernabilidad, no hubo conflictividad con los sectores, digamos, de los gremios, pero en hechos concretos no hay mucho más para mostrar en 1 año y medio. Es decir, ¿cuál es el resultado? Yo me imagino, y en algún momento lo hablé con algunos gobernadores de mi partido, una cosa distinta es que los 10 gobernadores del NOI de NES se sienten y le digan, no, pará, hermano,
Acá hay rutas nacionales, acá hay obras de infraestructura de agua potable, que la licita el gobierno nacional, nosotros no queremos la plata, pero las obras se tienen que hacer. Han sido muchos muy guapitos con Macri. Acá en Tucumán había muchos dirigentes que lo criticaban a Macri, ahora están mudos, no dicen nada. No dicen nada. Y honestamente creo que el gobierno de los 4 años de Cambiemos, o los primeros 2 años de Cambiemos, han sido superlativos comparado con este año y medio. El tipo le dice lo que quiere a los gobernadores en la primera etapa, a Maxi Puyaro, a Torre. Entonces yo lo veo, por ejemplo, a Maxi Puyaro con una actitud distinta. Hay situaciones en las que se le planta al gobierno nacional y dice lo que tiene que decir. El tema de la retención ha sido un ejemplo. Se juntaron 3 gobernadores y plantearon, no, esto así no va más. Bajó el precio de los commodities y digamos, el tema de la sequía, el campo se va a fundir. Entonces yo creo que la gobernabilidad es darle los instrumentos a un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, y me parece que eso tiene un componente bastante democrático, digamos, de una mirada bastante democrática. Yo no critico eso, porque aparte lo viví como diputado nacional, lo que hacía el kirchnerismo cuando gobernó Macri. Todo lo que le parecía bien 2 años antes le parecía mal con Macri, y hacían, digamos, el escándalo, que lo que fue cuando aprobamos la fórmula de los jubilados fue realmente bastante heavy, y a mí me tocó estar ahí. Entonces yo no creo en esa oposición, pero creo que ya después de 1 año y meses, la mirada que deben tener los gobernadores en su vínculo con el gobierno nacional tiene que ser distinta. Te vuelvo a repetir, el informe de la UIF es un informe del gobierno de Milei. A 3 provincias que han sido bastante condescendientes con los pedidos del gobierno nacional. No es la oposición. Lo que han firmado el informe de la UIF son funcionarios de Milei, ¿no? Como para tener alguna, digamos, una mirada clara de cómo se gestó eso, ¿no? Entonces yo creo que ya el tiempo de gracia pasó y que ahora el gobierno nacional tiene que mostrar hechos. Y los gobiernos provinciales tienen que dejar de hacer seguidismo bobo. Es decir, está todo bien, porque va a llegar un momento donde le va a ser muy difícil. Estaba viendo lo que bajó la coparticipación. Creo que el informe que dio el gobernador, vuelvo a escuchar el informe de Jaldo en la apertura de sesiones, no me mandan plata para obra pública, me bajaron 9 puntos la coparticipación, hermano, ¿y por qué lo acompañás? O sea, si todo le alonda el informe de gestión en la parte que habla de la situación difícil, de crisis y de los fondos nacionales, cómo mermó la coparticipación y demás. Entonces ahí la primera pregunta que te surge, bueno, está bien, pero ¿hasta cuándo acompañan? ¿No? Porque no hay mucha diferencia entre lo que votan los 3 diputados de Jaldo y Paula Omodeo. No hay diferencia. Han votado, te diría, casi en espejo, lo mismo. Hablaba de, un sistema electoral en Tucumán que de alguna manera es complicado, fraudulento, y el gobernador anunció que va a ir por un cambio y por una reforma del sistema electoral. ¿Qué le vendría bien en ese sentido a Tucumán? ¿Qué tipo de sistema electoral tendríamos que tener? Un sistema electoral que unifique listas. Sí, la boleta única de papel es una alternativa. Todos los sistemas electorales tienen sus mañas o su cuestionamiento, digamos. Pero yo creo que hay sistemas electorales que están validados en otras provincias y que funcionan bien. Se ha hecho una muestra de lo de Salta. Cualquier sistema electoral que simplifique la vida, la tarea de votar al elector, en términos de que cuando está votando tenga la certeza que eso es lo que va a reflejar el resultado de la elección, y que vos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche sepas si ganó Juan, Pedro, si sos legislador, si sos concejal, y no pase lo que normalmente ocurre en Tucumán, que tenés que estar yendo 2 meses al colegio electoral, abriendo buscando acta, una cosa realmente que no ocurre en muchas otras provincias. Entonces, esa voluntad, yo creo que lo dice genuinamente Jaldo. Ahora le tira al fardo a Acevedo, digamos. Yo mandé todo y taca en la Cámara. Ahora, todo el mundo sabe que normalmente el vicegobernador no va a dar un paso si no hay un acuerdo político con el gobernador. Entonces, nosotros venimos planteando desde el año pasado, desde la apertura de sesiones, bueno, avancemos con la modificación del sistema electoral,
con dictar las leyes de la ley de autonomía municipal, con discutir un sistema de coparticipación que tenga que ver no es lo mismo municipio del este que municipio del oeste, digamos, hay que terminar digamos, más que discrecionalidad, con la actitud, digamos, antidemocrática. Es decir, yo a vos te doy más porque sos mi delfín y a vos siendo del mismo partido. Porque vos analizás las transferencias a los municipios y no hay mucha lógica. También tiene razón cuando dice el gobernador, bueno, no se puede estar quejando todo el tiempo del pacto y está dentro del pacto, ¿no? Entonces, bueno, no te gusta el pacto, salí del pacto. Sí, bueno, por ejemplo, el intendente de Yerba Buena, él dice, lo que pasa es que sin el pacto nosotros no le estamos totalmente desactualizados. Noguera se fue del pacto. Concepción, Molino se fue del pacto. Sí, Buruyacú también creo. Buruyacú, Leal, La Talita. Bueno, me parece que hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Todas estas reformas implican también la reforma constitucional? Mira, yo no soy anti-reforma. Lo que te diría es que ya hubo una reforma constitucional en el 2007. Uno de los principales ejes era autonomía de los municipios. Y la verdad que han pasado, no sé, ya 20 años y seguimos con no hay autonomía de los municipios, el voto electrónico está en la Constitución. Entonces yo te diría que hay cosas que claramente podemos modificar vía poder legislativo, ¿no? Porque una reforma constitucional, en un momento, en este contexto donde hay problemas económicos, donde la gente la está pasando mal, decía, tendría que ser, digamos, una argumentación muy fuerte para decir, esto definitivamente es la hoja de ruta de convivencia de los tucumanos, gobierne quien gobierne, y hay muchas cosas que están en la Constitución y no se cumplen. Hoy no es prioritaria para mí la reforma constitucional. Yo escuché a algunos decir porque tenga acceso a internet, no sé. La verdad que no, yo creo que modifica el sistema electoral, ley de acceso a la información pública, la carta orgánica municipal. Y acá, yo desde que entré en el Senado tenía que presentar las declaraciones juradas y son públicas. Vos entras a la página y están las declaraciones. Acá no presenta declaraciones juradas. Ley de ética pública, discutir el tema del cupo. O sea, hay muchas cosas que la podemos reformar seriamente si hay voluntad política desde la modificación de leyes. Recién hablaba usted también de la derogación de la ley de lemas. Y bueno, la ley de acople es bastante similar, o lo que rige hoy es bastante similar, no se ha cambiado tanto, no recuerdo los detalles de la ley de lema, pero en definitiva es un sistema engorroso, con un montón de acoples, bastante parecido. Nosotros derogamos la ley de lema en el entendimiento que teníamos que ir a un sistema electoral distinto. Después vino la reforma constitucional y se metió el tema de los acoples, que terminó siendo un sistema que distorsiona tanto más digamos la voluntad popular que la ley de lema. Yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Acordate que nosotros judicializamos el voto Boligoma, que nos dio la razón a la justicia. Entonces yo creo que se tiene que terminar la joda ya, y yo creo que el oficialismo mismo lo tiene claro eso. Porque aparte, el oficialismo financiar una campaña electoral con los acoples, se va a un presupuesto de un año. O sea, las cifras que por ahí trasciende son realmente escandalosas. Y se tiene que terminar eso. Tucumán es una provincia pobre. Tucumán es una provincia que cuando vos analizás por qué salta, por qué la política transforma la vida de la gente. Yo conozco el proceso de Jujuy. 8 años. En 8 años, Jujuy tiene Museo Lola Mora, Centro Cultural, Tren Solar, la Cauchar es la planta de energía solar más grande de Latinoamérica. Construyeron 257 escuelas, modificaron el sistema educativo. Cuando fuimos al Parlamento del NOA a Jujuy hace poco, estaban deslumbrados los legisladores con los que fuimos, porque los llevaron a conocer en 8 años. Entonces nosotros no tenemos un museo de Lola Mora, tiene la obra de Lola Mora, la tiene Jujuy. Triplicaron el pernote, trasladaron el pernote de Salta a Jujuy. Inversión en infraestructura vinculada al turismo. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque Santiago transformó Termas de Riondo, que vivía de los bonos de Tucumán en la época de Miranda,
Hoy tiene la cancha de golf más importante de Latinoamérica, autódromo, estadio mundialista, ahora han circunvalado las termas, tiene gastronomía los 12 meses del año, han desarrollado la infraestructura hotelera, las termas. Y nosotros seguimos, digamos, seguimos para atrás. Entonces, creo, y ve, cuando vos analizas el crecimiento de los presupuestos, han tenido un incremento presupuestario mucho más alto Tucumán que Santiago, que Jujuy. Entonces, evidentemente hay un agujero negro por donde se van fondos públicos que se tiene que terminar. Que se tiene que terminar. Yo espero, Jaldo tiene la oportunidad de hacerlo. En el discurso de la Asunción, en los discursos de apertura de sesiones, muchas de las cosas que dice forman parte de cuestiones que nosotros también repetimos o que haríamos si estuviésemos en el gobierno. Hasta acá hemos visto algunos avances, pero no nada sustantivo, ¿no? Nada que diga, che, bueno, efectivamente ya vamos a avanzar en una reforma política, vamos a avanzar en una ley de coparticipación, en darle autonomía a los municipios. ¿Qué hacen los consejos deliberantes? ¿Qué hacen los concejales del interior? Auditan al municipio, aprueban la cuenta de inversión. Tucumán no aprueba la cuenta de inversión. Yo me fui de la legislatura haciendo un planteo, ahora le volví hacia Acevedo. ¿Cómo puede ser que la legislatura no haya conformado la comisión que tiene que analizar la cuenta de inversión? Que lo dice la Constitución. O sea, se aprueban por el silencio, por una interpretación bastante trucha de que si la legislatura no la trata en 2 años, se aprueba. ¿Y qué es la cuenta de inversión? Es la calidad del gasto público, es de qué manera se han imputado los presupuestos, y si vos analizás la cuenta de inversión del año 2023, que las tengo, y del año 2022, hay severos reproches a la ejecución presupuestaria de los ministerios. Y la legislatura no la discute. Para ir cerrando ya, volvemos por donde empezamos. ¿Cómo ve la universidad hoy? Mirá, creo que la universidad pública es una institución en general, no hablando puntualmente de la Universidad de Tucumán, que todavía goza de un prestigio ante la sociedad. Tenés cuerpos directivos que son plurales, que representan a los distintos estamentos. Es una universidad que todavía sigue generando las posibilidades de que el hijo de un laburante pueda acceder a un título universitario. También creo que hay disociaciones que se tienen que modificar. No puede ser que si tu viejo tienen plata y te pueden mandar durante un año y medio a una academia, vos puedas triunfar en medicina o en alguna carrera, y si tu viejo no tiene recursos, fracasar. Creo que también el sistema electoral, hemos tenido elecciones en la universidad que han sido bastante escandalosas, y estoy hablando de la universidad de la cual uno viene, ¿no es así? Creo que la universidad tiene como un valor distinto a la política partidaria, a las políticas en las provincias o a nivel nacional, donde hay una integración de distintos sectores de la política. Yo, cuando Campero era rector, había referentes del peronismo que ocupaban espacio en el gabinete, o Florencio Aceñolaza, que fue diputado por el PJ, que fue funcionario también en la última parte de la gestión de Marigliano. Creo que esa convivencia democrática, yo abrevo esa mirada de ahí, porque en distintos gabinetes, desde que yo empecé a militar, la doctora Ana María Kermes de Aviv, que fue, bueno, el marido fue secretario de la Cámara, pura cepa del peronismo. Ella fue directora del CIPROSA en la gestión del peronismo. Nosotros la acompañamos como decana de mi facultad. Entonces, es un valor que para mí es positivo. Ahora, creo que también la modificación del sistema electoral, la transparencia en la utilización de los recursos, resolver las cuestiones que están pendientes en la justicia, que eso, digamos, no hay una doble vara en eso, que uno tenga una mirada con respecto a un sector del gobierno, y cuando te tocan algo que uno ama, que es la universidad, tenga otra mirada distinta. También te tengo que decir que eso forma parte de una decisión mía, o de una manera de ser. Yo me fui en el año 2003 de la universidad, y tengo amigos en la universidad, pero a partir del 2003, cosas que muchos de mis amigos me reprochan, yo no hice como, por ejemplo, dirigentes del radicalismo a nivel nacional, que han tenido
su vida política o su trascendencia a través del manejo, primero de facultades, después llega al rectorado. Yo me fui en el 2003 y no tuve injerencia ni siquiera en la decisión quién va a ir de consejero. Dejé amigos en odontología, Gustavo Villarreal, por ejemplo, que después dejó la política y se dedicó a la profesión, pero no he tenido injerencia, a pesar de que cada vez que hay un conflicto se te vincula. Yo no he tenido injerencia a quién apoya para rector, quién vota en la asamblea. Naturalmente, cuando hay un proceso electoral, uno por ahí algunos amigos te llaman, che, en odontología tengo amigos en el gremio, tengo una buena relación con Morales y como con Pedro Almirón, que es de mi partido, pero para mí fue una vuelta de página. Yo terminé mi militancia universitaria, terminé mi gestión y me aboqué de lleno a la política partidaria, provincial, nacional. No tuve injerencia, digamos, me desvinculé, porque creo que aparte si yo fuese un tipo que, che, estoy en el Senado, voy a manejar esto, voy a manejar lo otro, va este funcionario, va aquel. De hecho, ha habido momentos en los cuales he estado absolutamente distanciado en lo personal de amigos de toda la vida. Así que creo que la universidad es falso que no se la audita, es absolutamente falso, se la audita por ley. Podemos discutir si la auditoría es buena o mala, eso es otra discusión. Tampoco hay ningún proyecto de La Libertad Avanza vinculado a que se modifique el sistema de auditoría, que lo tiene que hacer la AGN y que la SIGEN también audita. Entonces muchas veces se la quiere poner a la universidad como mascarón de proa, o se muestran situaciones o hechos aislados que pueden ser sinónimos de corrupción, como para denostar lo que significa el sistema universitario. Yo defiendo el sistema universitario, defiendo los principios de la reforma, defiendo el cogobierno, defiendo la participación de los estudiantes, defiendo la participación de los no docentes. Me parece que eso es un activo importante que la universidad lo tiene que multiplicar. A señor Laza, el autor de un informe, no sé si lo sigue la investigación del tucumano, sobre el robo a la ciudad universitaria, no sé si lo está siguiendo de cerca, si lo ha podido leer, si sigue el juicio también. Pero está en la mano de la justicia, digamos, la justicia tiene que actuar en tiempo real. Si hay hechos irregulares... Sí, ya son más de 10 años. Bueno, pero yo te podría dar ejemplo de la misma justicia que ante el robo de 600 millones de pesos en la elección del 2015, a los 2 años ha dicho que no había delito. O la misma justicia que la denuncia de Luis Escobar de los 2.100 millones del municipio de Simoca, donde se han echado 2 funcionarios, ha dicho que no hay delito. Entonces también tenemos un problema ahí. Porque si el Poder Judicial no es un Poder Judicial independiente, me refiero, Beja, que era juez federal, después fue propuesto por Mansur a la Cámara Nacional Electoral. Entonces, si hay delito, que la justicia diga, ¿y por qué 10 años? Supuestamente no hay injerencia de ese sector político en la justicia federal. ¿Por qué 10 años una causa? A veces cuando hay elecciones la levanta, la baja. Si se cometió delito, si se malversó fondos públicos y están las pruebas, y bueno, los responsables tienen que dar cuenta, sean del espacio político que sean. Pero hay ahí una responsabilidad de la justicia, ¿no? Que a veces tiene doble vara, que a veces un tema de delito lo tienen ahí a Ramiro Moreno, no sé hace cuántos años, pues, supuestamente por la compra de voluntarios, debería estar preso medio Tucumán. Es la misma falta de independencia de la que hablamos toda la nota. Te vuelvo a repetir, debería estar preso medio Tucumán. Nos han filmado diciendo, bueno, te ofrezco un cargo, qué sé yo, está mal. Ahora está hace 8 años, no sé cuántos años que está con esa causa. Y las denuncias que hemos hecho nosotros de compra de voluntades, de voto cadena, eso no es delito. Entonces, yo creo que acá uno de los problemas que tenemos en la Argentina y en Tucumán es la justicia independiente. Justicia independiente. Quien fue el arquitecto del Poder Judicial de Tucumán en la gestión de Alperovich, quien decidía quién entraba de juez, quién no entraba, porque derogaron el sistema de selección de jueces que había instaurado Ortega, cuando fue gobernador. Alperovich lo derogó, fue Pirincho Jiménez. 11 años ministro de gobierno, hoy el ministro público fiscal. Lo que han sido fiscales de Estado, hoy vocales de la Corte. Entonces, muchachos. ¿Sigue vigente el proyecto Cano, gobernador de Tucumán? Mirá, yo siempre con los pies sobre la tierra. Yo creo que hoy, así como vos me preguntabas
del rol hoy, del rol del radicalismo, yo creo que Tucumán tenemos, contrariamente a cómo arrancamos en el 2007, que yo era el único legislador, hoy en los papeles tenemos 4 intendentes, tres intendentes, Yerabuena, Bellavista y Concepción. Tenemos 2 diputados nacionales de nuestro espacio, o supuestamente de nuestro espacio, y somos 6 o 7 legisladores, tenemos 4 concejales en la capital, tenemos concejales en Tafí Viejo, tenemos 2 en Alberdi. O sea, el activo que tiene el radicalismo es un activo importante, que lo estamos claramente, totalmente atomizado y desaprovechando. Entonces, en esta instancia, a mí lo que me interesa es tratar con la experiencia que uno ha tenido, con los errores cometidos, en primer lugar, cumplir un rol de legislador, presentando las cosas en las que yo creo que en Tucumán se tienen que modificar, y haciendo lo que no he hecho probablemente cuando me tocó estar con Alperovi, tratando de tener un diálogo con el Ejecutivo y con el oficialismo, un diálogo de respeto y de aportar. Obviamente eso tiene un límite, que es que vos aportes cosas y las cosas sigan igual, pero creo en ese rol intento jugar en el Poder Legislativo, aportando cualitativamente cosas que yo creo que le sirven a la provincia. Y en el tema partidario trata de unificar el partido. Hoy estamos en un proceso, hoy hablar de gobernación es una utopía, pero no porque no tengamos recursos, ni recursos humanos me refiero, ni porque no podamos mostrar gestión en nuestro municipio, porque no hay un proyecto común. Entonces lo que creo que hay que tratar de hilvanar y poner toda la buena voluntad en establecer un proyecto común, así como en el 2007 dijimos, vamos a pelear por la gobernación, y lo hicimos. Y yo creo que también hay una responsabilidad nuestra en lo que pasa en la provincia. Nuestra, digo, del radicalismo y de la oposición, porque si acá tendríamos, a partir de lo que ocurrió en el 2015, hubiésemos tenido una fuerza política consolidada, que no pierde el objetivo, que no te salgan a matar al otro día, lo que llegaron colgados de tu saco, te salieron a matar. Yo me acuerdo, hacían denuncias por la cola en el ANSE al doctor Ponce, que es radical, los mismos radicales. Hoy hay cola, no sé, por donde camina en el centro y los mismos que denunciaban están callados. Entonces digo, si ese proyecto común del 2015, a pesar de lo que fue la elección y demás, lo hubiésemos mantenido, 12 legisladores, diputados, senadores, bueno, seguramente el oficialismo también tendría otro condicionamiento. Porque si el oficialismo tiene un espacio político que te está pisando los talones, seguramente van a tratar de hacer las cosas mejor, ¿no? Siempre ocurre eso cuando hay un partido que gobierna y el otro que tiene capacidad de alternancia. O sea, ahí tenemos una responsabilidad nosotros. Volvió a pasar en el 2021 y el 2023. Claro, pasó en el 19, fíjate la elección que hacemos en el 21. Al otro día de la elección del 21, donde naturalmente estaba Sánchez y Alfaro, Campero sale a decir la fórmula del candidato es Sánchez, yo voy de vice, la fórmula es innegociable. Al otro día, una cosa de loco. Yo lo senté en mi casa, después de esa elección, muchachos, salgan a caminar a la provincia juntos, armemos un proyecto, un instituto de políticas públicas, convoquemos a los mejores en salud, en educación, en seguridad, nos interpelemos con el oficialismo en base a modelos de gestión distintos. No se juntaron nunca. Se juntaron, el día se dio una prórroga para la presentación de candidatos y se juntaron el día que había que presentar la fórmula, digamos. Naturalmente eso de la elección del 2021 a la del 2023 hemos hecho todas las cosas mal. No le vamos a echar la culpa a Sánchez y Alfaro. Alguna responsabilidad obviamente ellos tienen. Cuando vos conducís te tenés que hacer cargo. Ahora, tenemos responsabilidad todos. Y sobre todo ella jugó un rol Campero bastante irresponsable. En sembrar diferencia, que esto sí se negocia, no se negocia. Y después terminaron a la 1 de la mañana yendo a mi casa con Salazar a pedirme que hable con Roberto Sánchez para que finalmente terminemos armando la fórmula que habíamos armado. O sea, alguna vez tengo como materia pendiente, escribí algo de la historia más contemporánea de Tucumán. O sea, lo que decían que Alfaro era el límite, fueron con Alfaro, y reconozco que en esa etapa Alfaro
tuvo una actitud bastante propositiva, de diálogo con respecto a Roberto, ¿no? En esa etapa después de la elección del 21. Pero bueno, yo creo que esos errores no podés cometer en política, porque eso también te quita legitimidad para después cuestionar al oficialismo. Sí, lo contrario hicieron Mansur y Jaldo, que tuvieron una interna fuerte y que al día siguiente se unieron. Pero es porque es un partido de poder, y nosotros también somos un partido de poder, pero muchos pierden el eje. Entonces dicen, no, bueno, yo voy a ser gobernador. Bueno, pará, hermano, acaba de salir tercero en la elección. O sea, todo es estudiantina, sentada y arma cosas que no tienen sustento en la realidad. Entonces, a mí me encantaría ser gobernador de mi provincia, pero naturalmente no es algo que a mí me desvela, porque la política es un proceso colectivo, y probablemente mi momento fue en el 2015, y ahora tengo que, desde el lugar que estoy, tratar de hilvanar un proyecto común donde estén los concejales del interior, de la capital, tratar de digamos, de generar un esquema de unidad, porque recursos humanos hay. Y tenemos referentes jóvenes. También se habla mucho, yo, digamos, en el 2011 fui candidato a gobernador y eso sirvió para que entren nuevos actores en la política. Y yo creo que uno de los desafíos que tiene hoy el partido también es convocar. Digamos, deja de hacer seguidismo y de estar mirando lo que hace o no hace la Libertad Avanza y tener nuestro proyecto. En política el proyecto no es para mañana. O sea, tenemos que retomar la idea de un proyecto colectivo para gobernar la provincia. Y en eso probablemente nos encontraremos con otros dirigentes también del propio peronismo, que pueden tener una mirada similar en muchos temas. Pero hoy estamos en una situación a tiempo de cambiar algunas conductas. Creo que Roberto Sánchez es un buen candidato a diputado nacional. No avaló el veto a los jubilados. Estuvo a la par de la universidad pública, los presupuestos. O sea, votó en base a los principios de nuestro partido y sigue en el mismo lugar para la cual la gente lo votó. Entonces, yo creo que naturalmente tenemos que acompañar esa candidatura y tenemos que hacer el esfuerzo de reconstruir lo que fue Unión por Tucumán, Juntos por el Cambio, Cambiemos, con los sectores que todavía creen que tenemos que construir esa alternativa. Así que en eso estoy trabajando. Bueno, esperamos el libro también. Sí. El libro con la historia de la política tucumana moderna. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos.